Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo y todo aquel que, aunque no ha conocido de Cristo o no conoce mucho las Escrituras, está atento, viendo, dándole seguimiento a estas enseñanzas y ojalá el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, les toque su corazón para que, viendo esta enseñanza, usted sea salvo, acepte a Cristo como su Salvador personal y asegure la vida eterna. Y agregaría pase a formar parte de la iglesia. Estamos en este momento en una serie en el libro de Efesios, la epístola a los Efesios escrita por Pablo, y decíamos en la lección anterior que en este libro vemos la iglesia manifestada en varias comparaciones. En la lección anterior vimos la iglesia como un cuerpo, la cual fue planificada por Dios Padre. También decíamos que fue comprada por nuestro Señor Jesucristo por medio de su preciosa sangre y fue sellada por el Espíritu Santo de Dios. Vimos la primera parte, la planeación de la iglesia por parte de Dios Padre. Hoy vamos a ver la iglesia fue comprada por nuestro Señor Jesucristo. Y la lectura está en Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 12. Maravillosos versículos que nos dicen grandes verdades. Vamos a leerlos rápidamente. Dice la palabra de Dios así. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, y el que hace todas las según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fuimos comprados y adquiridos por el Hijo. La iglesia fue comprada y adquirida por el Hijo. La muerte de Cristo señala dos verdades maravillosas: redención y perdón. Fue por su sangre derramada, por su sacrificio a favor nuestro. Ese fue el precio que pagó el Hijo de Dios por la salvación del hombre, por su iglesia. Recordemos que la iglesia está formada por todos los salvos, los bautizados, aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos redimió, dice aquí. Jesucristo pagó el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 1, pero Él con su sangre pagó el precio. Colosenses 1, del 12 al 14, nos dice al respecto. Colosenses 1, del 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados. Allí tienen otra cita paralela que nos habla de la redención y el perdón de pecados que fue pagado con la sangre preciosa de Cristo. Nos perdonó, dice aquí, según las riquezas de su gracia. El perdón de nuestros pecados se garantiza por el derramamiento de la sangre de Jesús, porque Él fue el sacrificio perfecto y verdadero. Recordemos que en el tiempo antiguo, Viejo Testamento, los judíos, los israelitas, tenían que sacrificar animales para rociar la sangre sobre las personas para el perdón de pecados. Cristo fue el sacrificio perfecto. Derramó su sangre una sola vez y para siempre para pagar el precio de su iglesia. Juan 1:29 nos dice allí, Juan 1:29 nos dice lo siguiente. El apóstol Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no había que sacrificar más animales. Cristo iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Colosenses 1, versículos 20 al 22 nos dice lo siguiente. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Noten que él pagó el precio para presentarnos santos y sin manchas. Nos reveló su voluntad, dicen los versículos 8 y 9. Nos sobreabundó en sabiduría e inteligencia para que entendiéramos su voluntad. Muchos no entienden aún el plan de Dios, pero en el momento oportuno estaremos con Él para siempre y entonces todos entenderán. Él nos revela su voluntad por medio de la sabiduría que viene de Dios, por medio de la inteligencia para entender su palabra. Al obedecer la palabra de Dios, Él nos revela su voluntad. Ahora todo cristiano, todo miembro de la iglesia debe conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y se resume en varios aspectos, pero uno de esos es que su voluntad es que andemos en santidad, su voluntad es que demos gracias en todo, su voluntad es que andemos alejados del pecado, su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere salvar a todos. Nos aseguró una herencia, gloria a Dios por eso, según el propósito de su voluntad, la vida eterna. Somos hijos del Rey y como hijos disfrutamos de su herencia. Ayer veíamos que somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en Él como Salvador personal. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso nos dice Juan 1:12. Pues como hijos somos herederos y ya heredamos la vida eterna desde el momento que creímos en su sacrificio. Pero Romanos 8:17 nos dice lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Noten, hermanos, herederos. Tenemos una herencia, la vida eterna.
Tenemos una residencia permanente, eternamente en el cielo, junto a Cristo. Somos herederos del Rey. Todas las cosas fueron reunidas en Cristo, quien nos salvó por su gracia y por su sangre nos perdonó y nos dio la herencia de la vida eterna. Hermano, ya usted y yo somos herederos del Rey. Y usted que está viendo esta transmisión, si usted acepta a Cristo como su Salvador personal, también será heredero del Rey y poseedor de la vida eterna. Y el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, estamos aquí como cristianos, fuimos escogidos, fuimos salvos para alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entonces realmente haciendo las cosas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Hágalo con su forma de vivir. Si usted ya aceptó a Cristo como Salvador personal, lleve una vida abundante, pero lleve una vida alejada del pecado, una vida haciendo la voluntad de Dios, una vida correcta, una vida recta, una vida santa. Él es santo y sus hijos somos santos. Santo significa apartado para Dios. Santo es todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador personal, que ha creído en el sacrificio de Cristo y le abrió su corazón a Cristo para que Cristo le perdonara por medio de su sacrificio. Muchas doctrinas por allí entienden y enseñan que santo es otra cosa, una imagen. No, santo es todo aquel que ha creído en Cristo como Salvador personal, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora Dios nos ve como sus hijos y no como pecadores. Les dejo con esta reflexión. Aquel que no ha aceptado a Cristo tiene una oportunidad grande al aceptar a Cristo como Salvador personal. Arrodíllese en su casa donde esté y dígale a Cristo: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Acepto que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesús, y te acepto como mi Señor y Salvador. Hágalo en su casa y usted formará parte de la iglesia, formará parte de los redimidos y de los herederos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.